Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias por sumarse a esta actividad para celebrar el Día del Patrimonio que articulamos desde la Facultad de Ciencias Sociales UC, con el proyecto Colaborar y con todo el apoyo del Centro del Patrimonio Cultural UC. Primero que todo, agradecer a todos quienes están aquí, quienes van a presentar, y vamos a escuchar para iniciar unas palabras del director del Centro del Patrimonio Cultural UC, Humberto Bonomo. Muchas gracias Elisa. Saludo especialmente a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Marianne Kraus, a todos los participantes. Para nosotros como centro es muy gratificante el Día del Patrimonio Cultural, porque como se ha visto en estos días y este año, en estas ocasiones la universidad se une en torno a un concepto, en torno a una idea, que es la puesta en valor, la salvaguarda y la protección del patrimonio y la construcción de patrimonio. Este año como propuesta para el Día del Patrimonio pusimos como eslogan, digamos, tesoros humanos, entendiendo con eso las contribuciones que todas las personas, que todas las comunidades de estudiantes, académicos, administrativos, investigadores, profesionales que trabajan en la universidad son efectivamente nuestro principal patrimonio, son nuestros tesoros y son aquellos que cuidan nuestros espacios, son aquellos que los conservan, aquellos que generan espacios de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en las salas de clase, que construyen conocimiento que ponen a disposición del país. Y creo que el encuentro de hoy, el segundo encuentro oficial, digamos, del Día del Patrimonio que tenemos, y el primero de esta tarde, nos da cuenta justamente de eso, cómo desde las salas de clase se contribuye a la construcción de valor patrimonial, se contribuye al desarrollo social de los barrios y las comunidades de nuestras ciudades. Así que agradecerles nuevamente por su interés y por la organización de este encuentro. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con unas palabras de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Marianne Krause. Mejor con micrófono. Sí, los saludo a todas y a todos y quiero darles una gran bienvenida y me encanta esta idea del Día del Patrimonio centrado en los tesoros humanos. Quiero agradecer especialmente al Centro UC de Patrimonio Cultural y a su director Humberto Bonomo y a todo su equipo y también a la Vicerrectoría de Comunicaciones, quienes trabajaron en conjunto para generar las diversas actividades que la universidad desarrolla en estos 3 días a propósito del Día del Patrimonio. También me gustaría extender mi gratitud a los presentadores, a Fabiola Salinas, directora y fundadora de la agrupación Raipillán, quien iniciará las exposiciones, y junto con ello agradecer a todas las organizaciones con las que hemos trabajado, algunas de las cuales están hoy presentes y muy bien representadas. También al equipo de regeneración urbana, ERU, del Servio Metropolitano, quienes llegaron al territorio hace un tiempo y con los cuales hemos podido construir juntos actividades y cooperación, en que han estado muchos de nuestros profesores y muchos de nuestros estudiantes. El proyecto Colaborar nos ha permitido conocer, vincularnos y trabajar en conjunto con las organizaciones del territorio de la Legua, a través de diversas actividades académicas desarrolladas desde las disciplinas que alberga nuestra facultad, que como ustedes saben son antropología, sociología, trabajo social, psicología. Y con ello la intención era poder contribuir al territorio y al mismo tiempo fortalecer nuestra formación de estudiantes y también, por qué no decirlo, de nuestros profesores y generar en conjunto conocimiento. Entonces estamos muy contentos de poder compartir hoy estas experiencias en forma más amplia. Entonces tenemos acá un territorio de gran riqueza cultural, histórica, pero sobre todo riqueza de personas y de sus vínculos, y eso es lo que podemos compartir.
Entonces, bueno, también quisiera agradecer en forma muy importante a los estudiantes y académicos que han participado hace ya años en el proyecto y quienes hoy día van a compartir con todos nosotros su experiencia en este conversatorio. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo, también les agradezco la presencia. Así que los invito a que comencemos la actividad. Muchas gracias, decana. Ya para comenzar, dejo con ustedes a Cristian Sebastián, profesor de la Escuela de Psicología, quien va a moderar la actividad esta tarde. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Mariane. Para mí es un orgullo, un honor impensado poder participar, colaborar en esta tarde y básicamente haciendo algo que me encanta y que he aprendido mucho en el contexto del proyecto Colaborar, que es dar la palabra. Y en ese sentido, básicamente voy a partir dando la palabra, como decía Mariane, a Fabiola Salinas, directora, fundadora de la agrupación Ray Pillán, y para que nos cuente, ella va a ser la primera en contarnos de estos tesoros, de los cuales ella sabe muchísimo. Fabiola, gracias por estar acá. Y nada, la invitación o la pregunta que queremos que tú nos respondas o nos ayudes a entender es en qué sentido la legua merece, requiere, nos ayuda a pensarla como un espacio de riqueza histórico-patrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos harto? ¿Por qué nos ayuda pensar a la legua como un espacio de riqueza, de identidad, de patrimonio, como un tesoro? Así que cuéntanos, pues. Bienvenida, Fabiola. Hola, buenas tardes. Bueno, para Ray Pillán y para mí es un honor. Gracias por la invitación y por valorarnos como agrupación, como fundación, como lo que somos, ¿no es cierto? De acá, sobre todo de la legua, una legua bastante vulnerada y estigmatizada. Ustedes saben que la legua, ¿no es cierto?, tiene más de 80 años de historia, tiene mucha memoria y mucho patrimonio, ¿ya? Se llama legua porque está una legua desde la Plaza de Alma acá, eso todos lo saben. Era parte de San Miguel, ¿ya? Y fue dividido, quedó como San Joaquín, acá el lugar, la comuna, y dentro de San Joaquín, la tan famosa legua. Yo quiero contarles que soy nacida y criada en la legua, toda mi vida he estado acá, mis vecinos y todo, así que tal vez no sepa detalles, porque no tengo tanta edad, pero les puedo contar muchas cosas. Soy la directora de la Fundación Ray Pillán, una fundación que nació hace 17 años ya y que creo que podría decir que es parte del patrimonio. La legua ha sido considerada patrimonio y está siempre en el rescate. En la legua hay mucha memoria. Esta está dividida en 3 leguas, ya la legua emergencia, la legua nueva y la legua vieja. Yo vivo en el sector legua nueva, donde acá llegó gente de Cité, del centro. La legua emergencia lo crearon, más bien dicho, por emergencia, y hasta el día de hoy, no sé cuántos años, todavía está, por eso que sus casas son muy precarias y muy pequeñitas, muy hacinadas y todo eso. Y la legua nueva, la legua vieja es, digamos, yo podría decir que como, no la verdadera legua, sino que la legua, digamos que este señor, donde vienen del norte, de la Salitrera, y este señor Gandarilla, ¿no es cierto?, dona y regala con mucho cariño a la gente que viene desde allá. Contarles que aquí en la legua hay un patrimonio riquísimo, cultural sobre todo, cultural. Acá existen los carnavales, las fiestas,
se enfoca mucho en el folclore, en la cultura, ¿no es cierto? A pesar de que igual tiene una parte de su historia complicada, que se podría decir para el golpe, porque podríamos hablar que era una legua que se esforzó, donde construían las casas con adobe de tierra que sacaban de acá, de un lugar muy cerquita. Yo diría que hay una parte de la historia de la legua que tiene mucho que decir y que fue muy marcadora en la vida, ¿no es cierto?, de la legua, que es el golpe de Estado, ya donde acá murió mucha gente, donde iban a bombardear a minutos, ¿no es cierto?, donde hubieron muchas bajas, donde se atacó una micro de carabineros, donde se asesinó mucha gente y donde se luchó mucho, mucho, mucho. Yo creo que eso fue marcador, es una parte que está en nuestra memoria. Yo tenía 10, 11 años en ese entonces, pero no puedo dejar pasar ese periodo, ese momento, ¿no es cierto?, ese tiempo que nos marcó a todos, porque es parte de nuestra historia y de nuestra memoria, ¿ya? Después viene, o sea, yo si tuviera que hablar desde atrás para adelante, primero el esfuerzo de crear esta población, a puño, a mucho esfuerzo, gente muy solidaria, gente que ya está desapareciendo, ¿no es cierto? Muchos ya están en el cielo, en otro lugar, que nos habrían contado mucho. Y luego viene el golpe y después la entrada de la droga acá, también marcadora, pero a morir, así muy marcadora, y la que nos tiene como nos tiene hasta el día de hoy, muy complicados con el tráfico, con tratando nosotros, y ahí viene el papel que juega Raipillán, ¿no es cierto?, de tratar de un poco robarse a estos niños desde ese lugar donde es el tráfico, sobre todo los traficantes cuando quieren a los chicos como soldados para que te avisen, para que te vendan o te guarden, y ahí es donde nace Raipillán con ese fin, con ese objetivo, una legua con mucha deserción escolar, ¿ya? Y acá llegando mucho dinero para muchos programas ONG, OPD y un sinfín de cosas. Ya yo diría, no podría atreverme a decir responsablemente y con los pies sobre la tierra, que no sé si vamos de mal en peor, si algo ha dado resultado, ¿ya? Pero sí, porque no soy quien para juzgar, para decir esto resultó, esto no. Sé que acá se ha entregado de los gobiernos el que sea mucho dinero para invertir, para poder tratar de sacar esta legua de donde está, pero yo, Fabiola Salinas, directora de una humilde fundación, puedo decir que no sé cuáles serían los cambios. Solo poder decirle que acogemos a muchos niños, niñas y jóvenes, alrededor de unos 300, los cuales tratamos de tenerlos en esto que es el arte y la danza, ¿ya? Y donde no solamente la Fundación Raipillán, sino que hay muchas organizaciones que están tratando de sobrevivir, sobre todo en estos tiempos de pandemia, para poder tener el logro y rescatar el patrimonio cultural de nuestra querida y amada legua, lo cual cuesta, pero una infinidad. Yo creo que yo ni siquiera podría decirles o dimensionar cuánto cuesta y qué es lo que pasa acá. Hay un par de personas por ahí, unas 2 o 3, ¿no es cierto?, Lilian y Gonzalo y la Tere, que han vivido años aquí en la legua y que vieron mucho de la realidad de esta legua. Hace un tiempo atrás se creó, al ser nombrada la legua patrimonio, se creó un museo de la historia, ya el cual
lamentablemente tampoco está, hoy en día no podría decir está o no está funcionando. Ya sé que se creó a raíz del patrimonio que se celebra acá en La Legua todos los años. Hay un día que se recorre, que tenemos como patrimonio por nombrarles, la radio, Raipillán, la feria es un patrimonio para nosotros, en los lugares que recorrimos, la heladería Me Piace, hay un sinfín, el heladero, el señor que sacaba fotos con esa maquinita antigua, las personas que ya se han ido son patrimonio de acá de la Anita Gossen, ya que tiene 90 años y que fundó Cristo Especial, una fundación que está acá al ladito de Raipillán, que acoge niños especiales, con necesidades especiales. Todos, finalmente, yo podría decir y me atrevo a decir que somos patrimonio. Estamos tratando de rescatar, de apropiarnos de que esto siga y que es maravilloso que se nos haya nombrado como patrimonio cultural la población La Legua y que ojalá pudiéramos, no sé, que pudiéramos rescatar mucho más porque hay mucho que hacer, que decir y que desear. Eso a grandes rasgos. Yo no sé si alguien quisiera hacerme alguna consulta, alguna pregunta. Va a haber tiempo para eso, Fabiola, si me permites, como en el últimos segunditos que quedan de esta primera presentación tuya. Muy bien. La idea es que yo quisiera como retomar una de esas palabras cuando tú dices todos somos patrimonio, tenemos una riqueza enorme aquí en La Legua. Si tú tuvieras que ponerlo en una frase o en una idea o en una imagen, ¿cuál sería a tu juicio ese elemento central que es el patrimonio, más allá de los límites de La Legua misma, sino para todos los demás, para la ciudad de Santiago, para nosotros, tus vecinos del campus San Joaquín? ¿Cuál es ese aporte? ¿Por qué tenemos que estar ahí y ponernos del lado de ustedes a preservar ese patrimonio? Primero que nada, les quiero decir que yo a La Legua le pondría República La Legua. Así le pondría. Es una legua solidaria, pero muy revolucionaria. Una legua que defiende su memoria, su pasado, que la rescata. ¿Por qué tenemos que conservar o pedir más en cuanto a patrimonio? Porque somos personas como todos, valemos como todos. Somos seres donde han vulnerado mucho nuestros derechos, nos han estigmatizado mucho, y de verdad que La Legua es una legua enriquecida de memoria, de solidaridad, de amor, de justicia, de lucha, pero sobre todo de cultura. La Legua ha sobrevivido gracias a la cultura. Las penas de La Legua han pasado con la cultura, con la belleza del baile, la danza, la música, de escribir libros, de defender y de muchas otras cosas más. Aquí todos hemos aportado con un grano de arena, todos. Aquí no es Raipillán, no es el Círculo de Escritores, no es un concejal, acá somos todos amando La Legua, y creo que tenemos el derecho de vivir dignamente como legua, como personas solidarias de mucho esfuerzo. Lo del tráfico es un puntito negro en una sábana blanca. Como es un puntito negro, se nota mucho en una sábana blanca. Ya, lamentablemente no lo hemos podido erradicar, lamentablemente no hemos podido todavía mejorar esas situaciones, pero acá hay gente muy rica en corazón, solidaria, de esfuerzo, que ama La Legua. O sea, si vale la pena, por Dios que vale la pena. Nos merecemos todo, nos merecemos la dignidad. Nos merecemos que nos dignifiquen. Nos merecemos que nos apoyen
y nos ayuden. Necesitamos mostrar al legüino que existe un mundo más allá de la legua. Que no te quieras ir porque la legua ya no da más, sino porque no cabemos más en la legua, ¿ya? Pero a la legua hay que amarla, hay que quererla para poder soportarla y vivir en ella. Es una legua llena de lucha y sobrevivencia. ¿Ya? República La Legua. Muchas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias. Como les decíamos, la idea es primero que cada uno de nuestros invitados, tú en particular, Fabiola, vayan haciendo tengan unos minutitos para contarnos una entrada a sus temas, y luego vamos a abrir la conversación entre los invitados, pero también entre la gente que nos está viendo ahí a través de las redes sociales. Así que ahí vamos a ir abriendo la conversación. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y nuestros segundos invitados son Gonzalo Borges, Teresa Raud, lo voy a leer así, perdón si lo estoy leyendo mal. Cristian, ¿Sí? disculpa, se te escucha muy bajo. Antes se escuchaba bien y ahora se escucha... Quizás el micrófono. Ahora sí, mejor. Ahí está, ya, un problema técnico. Ya, decía que nuestros segundos invitados hoy día, para seguir conversando, son Gonzalo Borges y Teresa Raud, perdón si no lo estoy pronunciando correctamente, quienes realizaron una investigación etnográfica para identificar potenciales de patrimonio en la legua, y que nos van a presentar algunos elementos centrales de lo que ellos aprendieron en ese contexto, comentados, acompañados por Felipe Palma, profesor de la Facultad de Antropología, o sea, del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que bienvenidos y nada, la palabra es de ustedes. Hola a todos, muchas gracias por, bueno, primero que nada, saludarlos a todos, todas y todes, y agradecer a colaborar, a todos por estar acá, por compartir en este día tan importante, el Día del Patrimonio. Y bueno, en esta oportunidad voy a compartir pantalla. Y bueno, espero se nos esté escuchando fuerte y claro. En esta oportunidad y bajo el marco del Día del Patrimonio, quisiéramos poder compartir y conversar sobre las experiencias que vivimos en conjunto con la Fundación Rey Pillán de la Legua, fundación cuya misión fundamental ha sido el desarrollo educativo y el rol preventivo en en uno de los barrios y poblaciones más emblemáticos de la ciudad de Santiago, con muchísima historia. Nuestra experiencia junto a Rey Pillán no solo nos permitió en ese sentido comprender la realidad histórica y la realidad conflictiva que tenía con el estado de esta población, y también comprender la imagen peligrosa que impera sobre su territorio, sino también conocer los espacios cotidianos caracterizados por el esfuerzo, el apoyo comunitario, la vida de barrio y por supuesto la expresión artística. En este sentido, cabe mencionar que la Legua alberga una vasta y potente red de organizaciones sociales y culturales, políticas y religiosas en la comunidad, las cuales se han vuelto con el tiempo en verdaderas estrategias cotidianas de superación de problemáticas contingentes como el hambre, la represión, la cesantía y la violencia. En este escenario es que Rey Pillán encuentra su objetivo y su espacio de intervención y expresión artística. De esta forma, nuestro trabajo junto a Teresa fue realizar una investigación etnográfica que pudiera dar cuenta de qué es Rey Pillán, qué significa para las personas que conforman esta fundación y cuáles son sus actividades y objetivos que forman parte de su vida cotidiana. Acá en las fotografías podemos ver un poco esa disyuntiva, en donde está esa legua observada desde los medios de comunicación, desde una perspectiva jerárquica estatal, y cómo esta difiere de esa legua territorial, diversa, histórica, compuesta por estos tres territorios, la legua emergencia, la legua vieja y la legua nueva, pero también esa legua de los espacios cotidianos de encuentro entre sus vecinos, destacando lugares tan emblemáticos como la Plaza Salvador Allende o el colegio, la Escuela 480, como lugares muy importantes en ese vivir cotidiano.
Un poco en este sentido, acá un pequeño video sobre un poco esa trayectoria que teníamos cotidianamente con la legua, en donde finalmente nuestra experiencia de llegada a la legua surge en un primer lugar gracias a la invitación que nos realiza Natalia Melo, psicóloga y parte de la dupla psicosocial de la agrupación, quien nos expresó lo importante que sería la posibilidad de vivenciar y de estar y de sentir lo que es estar en la legua. Y esa es una de las preguntas que nos hizo, es como, ¿qué sienten cuando están acá? Con esta invitación y junto al paso del tiempo, hemos podido caracterizar esta experiencia de estar en la legua como una profunda experiencia afectiva, la cual se encuentra intensamente cargada de memorias, plagadas de sensaciones que resuenan en el cuerpo y plagada de materialidades impregnadas de emociones, comunidad y relaciones sociales. Todos estos elementos afectivos podríamos decir que forman parte importante de las personas que forman Rey Pillán, y estas permiten moldear y transformar ese lugar que ellos habitan, el territorio. En base a nuestras experiencias tuvimos la posibilidad, gracias a Rey Pillán, de conocer algunas de sus actividades principales como fundación, conocer esos espacios cotidianos como la oficina de Rey Pillán, la Plaza Salvador Allende, el taller de costura y la bodega donde estaban sus trajes y sus diversas confecciones. Aquí en las fotos podemos observar un poco las actividades que tuvimos viviendo, un poco sus presentaciones, participar en la iniciativa de la olla común, estar en los conversatorios que se realizaron durante el proceso constituyente y conocer las diversas confecciones que realizan en su taller de costura. Y en ese sentido, un poco estas distintas experiencias fueron marcando en nuestro trabajo de investigación. Buenas tardes, soy Teresa y quiero disculparme de anticipación que mi conexión puede que no esté muy buena, pero me avisan por cualquier pausa que se genere. Pero continuando un poco lo que iba comentando Gonzalo, nuestro trabajo, por tanto, surgió a medida que tuvimos la experiencia y de la necesidad de la fundación, que nos comunicó de querer ahondar mayormente en los potenciales educativos basados en el folclore. Por lo que nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los potenciales educativos basados al folclore, que está íntimamente relacionado al patrimonio, como mencionó Cristian, y que se encuentran presentes en las experiencias, prácticas y discursos de los integrantes de la Fundación? Esto en el contexto de un territorio históricamente caracterizado por la fragmentación social. Para responder a esta pregunta, por medio de un objetivo general que refiere a identificar tales potenciales educativos basados en el folclore, tuvimos que cumplir otros 4 específicos que refieren en primer lugar a conocer las experiencias sensoriales, afectivas y corporales que mantienen los integrantes, relacionándolos hacia el folclore y al territorio de la legua. En segundo lugar, identificar las prácticas cotidianas de los integrantes, relacionándolos a la cultura material y el entorno barrial. En tercer lugar, describir los discursos y su correlato con la memoria histórica y colectiva de la legua, para finalmente generar una triangulación de estos 3 elementos que permitirán conocer los potenciales educativos y graficarlos en un prototipo de cartografía etnográfica, virtual y audiovisual que les mostraremos al final de la presentación, y que busca rescatar los vínculos históricos de Rey Pillán y su labor educativa en el territorio y el folclore. Esta triangulación se genera mediante la consideración del giro afectivo, que nos permite enlazar íntimamente las experiencias, las prácticas y cotidianas. Con el giro afectivo nos referimos a lo que Coate y Haley refiere como la capacidad de afectar y ser afectados. Son afectos que generan recuerdos, reacciones, en lo que llamaría Tim Ingold de prácticas de sentir con el mundo, es decir, que son sumamente corporales y afectivas, y que la Fundación ha sabido rescatar mediante prácticas folclóricas, que buscan estimular nuevas formas de afectar el entorno por medio de 3 variables que les voy a explicar brevemente: la memoria, la experiencia sensorial y la relación con la cultura material. Como un pequeño asterisco de esto, también este giro afectivo nos permite apuntar a una mayor horizontalidad en el trabajo de terreno, ya que nos declaramos ya como investigadores que no son sujetos objetivos y distantes, sino que son humanos y que son afectables. Bueno, con respecto a nuestra primera dimensión, la memoria, podemos decir en primer lugar que es específica a cada lugar y a cada persona.
zona, pero que también es compartida por las poblaciones que tienen condiciones sociohistóricas parecidas, lo cual influye en la percepción. Como diría Cristian Simonetti, una cita que tomamos de él es que la percepción se convierte en memoria y la memoria en percepción. Por lo tanto, cuando hablamos de memoria no nos referimos al pasado, sino a un tipo de historicidad cotidiana que nos permite continuar habitando el pasado, pero con la responsabilidad de seguir habitando el presente. O sea, significa, es un atar el pasado, el presente y el futuro de una manera encarnada en cada cuerpo. Debido a que la memoria es específica de cada territorio, la Fundación ha buscado rescatar estos distintos tipos de memoria, ya que se entiende que se continúan sembrando en los cuerpos y en las materialidades de la legua. Una de las memorias específicas que rescata Repillán es la memoria del esfuerzo, que como podemos ver en la segunda diapositiva, que tiene ahí una foto a la izquierda de Gonzalo, mi compañero de investigación, junto a uno de los integrantes de Repillán, quien redactó el texto que ven a la derecha, donde hablan de la legua y la relación que ha tenido con el Estado desde sus principios. Así podemos ver que, no les voy a leer todo el extracto, pero que se puede ir vislumbrando que la memoria ha estado fuertemente marcada con la relación con el Estado, especialmente con la memoria del esfuerzo, la precariedad y la memoria del olvido. Estas memorias al mismo tiempo se imprimen en el territorio de las personas y son parte del patrimonio habitado. La segunda temática, que refiere a la experiencia sensorial, decidimos explicarla por medio de una experiencia que vivió la Fundación, que fue su participación en el 2014 en el Festival del Guaso del Mue, para el cual tuvieron que vivir un largo proceso de ensayo, casting, prueba de vestuario, principalmente en la parroquia San Cayetano, que queda cerca de la Plaza Salvador Allende, donde queda ahí ubicada la Fundación, la sede principal. Nosotros pensamos con Gonzalo, por medio de nuestra investigación, que todo el trabajo previo es equivalente al despliegue de energía expresada durante la función. Y esto es importante porque, como nos ha dicho Fabiola Salinas durante el terreno, la disciplina y la pasión, o sea, la preparación previa y el despliegue emocional posterior en el escenario, son dos virtudes que entrega la Fundación, porque sin la preparación previa los bailarines no pueden expresar la pasión. La educación a través del cuerpo, en este sentido, permite incorporar lo emocional, lo racional, la disciplina con la pasión, para poder incorporar dos lados de una misma moneda, y que una bailarina se refirió diciendo que es como una apertura al mundo, que te abre el mundo. Un mundo que no solamente es físico exterior, sino que más que nada es interno, porque a través de la educación artística, sobre todo a través de la danza, te permite explorar nuevas formas de movimiento y de sentir con el mundo. Así también Karina, por ejemplo, nos contaba con respecto a esta experiencia, que al final de la presentación uno de los coordinadores del festival se les acercó y les admitió casi en lágrimas que no pensaron que iban a ser capaces de generar un espectáculo así, porque sabía que eran de la legua y cargaba con ciertos prejuicios que no tenían ningún correlato con la realidad. Algo similar pasa, creo que en los pasacalles o en los carnavales que se desarrollan desde hace mucho tiempo en la legua. Está el carnaval de los 500 tambores o el desfile de año, donde la Fundación y el público, a diferencia del teatro donde se encapsula y se sostiene el silencio y el ruido de la música, en la calle sucede que el público y la Fundación se encuentran con el sonido de lo cotidiano, las personas que lo ven gritan, cantan, saltan y son mismas partes del espectáculo. La situación misma, en el fondo, es parte del espectáculo que se genera. Y entonces nos permite habitar el patrimonio, especialmente de los pasacalles y los carnavales, dentro de los espacios que cotidianamente se utilizan para quehaceres cotidianos, etcétera, durante la semana. La última dimensión, que refiere a la cultura material, y más ligada también al patrimonio, que podemos ver en la siguiente diapositiva, se encuentra en toda la legua. Importante decir eso, que se encuentra desde la Plaza Salvador Allende con los afiches de detenidos desaparecidos durante la dictadura, en los murales pintados encima de otros más viejos que ya no se lograban ver muy bien, todo porque el territorio no es solamente la legua en San Joaquín, Plaza Salvador Allende, una coordenada geográfica, sino que también es un proceso vivo, que está dotado de sentido y significaciones por las personas. Y esto lo rescata Repillán por medio de un acto también de amor que ellos nos decían que se consideran bien Lewino Lovers, que nos quedó como muy grabada esa expresión, que según Tuan se puede entender como esta topofilia, una relación afectiva entre las personas y el ambiente. Y que este amor permite desplegarse a través de la recuperación del folclore como una práctica, y esto no es azaroso, porque
como ya les comentaba Fabiola anteriormente, en la legua se vive una larga tradición de folclórica que fue reprimida durante la dictadura, pero que terminó por fortalecerla como una herramienta de lucha después de esta. Bueno, es que para terminar les quiero mencionar 2 espacios donde fuimos principalmente, que es la olla común y el taller de costura de Raipillán. La olla común fue nuestra entrada al terreno. Ahí estuvimos yendo 2 veces por semana para amar y repartir los almuerzos, y donde sirvieron almuerzo para más de 900 personas en un punto. O sea, era un contexto que estaba marcado por las donaciones de empresas y por tanto de mucha escasez, porque uno dependía mucho de que vi el comentario, de las condiciones materiales que hay. Y eso obligaba a coordinarse como grupo y el poder aprender. Y algo parecido pasaba en el taller de costura, donde en la siguiente diapositiva podemos ver que nuestra vivencia en los trajes fue sumamente significativa, porque nos permitió dar cuenta de cómo la experiencia con los trajes se llenan de sentimientos y anécdotas. Por ejemplo, a Gonzalo, que tuvo que vestirse de Rey Moreno, se le acercaron muchos bailarines diciéndole que le mandaba mucho ánimo por el calor que se sentía, y pasaban contando la anécdota. Entonces nos permite ver cómo el patrimonio se mantiene habitado constantemente. Eso, pues, bueno, y pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, ya un poco concluyendo la exposición, quisiéramos terminar con algunos pensamientos finales. Primero decir que Raipilla no es una casualidad, es una expresión de la identidad leguina y un espacio de encuentro para la comunidad, el cual es intensamente afectivo para las personas que la conforman. Es un proceso social que integra y convoca a una comunidad con una identidad histórica y cultural, en torno al acto de encontrarnos en los espacios públicos, y en este caso a través del folclore y la práctica artística. Tomando esta expresión de Natalia Picaroni, podríamos decir que Raipillán es una sincronía propia de las cosas bellas, en donde la dinámica del encuentro permite una transformación de todos los objetivos y expectativas previas, siendo así posible la emergencia de algo que nunca habíamos imaginado. En este sentido, podemos señalar eso que se crea a través de la actividad comunitaria y colaborativa, a través de ese entrecruzamiento entre baile, música, costura, participación comunitaria, trabajo psicosocial y también trabajo etnográfico. En este sentido, pensamos que los potenciales educativos de Raipillán se basan en la posibilidad de crear una educación crítica, con conciencia sobre dónde y cómo habitamos, pero también sobre nuestro impacto práctico en el mundo. En este sentido, los potenciales educativos se despiertan a través de las memorias, propia e histórica de los leguinos, las sensaciones donde éstas se encarnan y materializan todo lo que rodea a Raipillán, lo cual finalmente entrega esa posibilidad de construir procesos educativos que emergen desde el escenario corporal, en donde los encuentros y relaciones con la historia, el entorno barrial y la subjetividad constituyen ese acto de abrirse al mundo, en donde finalmente el territorio vuelve a vincularse con las personas a través de la práctica culturales como el folclore, las cuales permiten este acto de resignificar y reimaginar las posibilidades de ese lugar que habitamos. En base a nuestra experiencia con Raipillán, creemos que lo más importante que podríamos expresar en este Día del Patrimonio es dar cuenta de ese patrimonio que se produce a través del encuentro con las personas, ese patrimonio habitado cotidianamente por personas que aman su barrio, que aman su población, pero que también comprenden los desafíos que ésta les presenta. En ese sentido, Raipillán logra rescatar los denominados valores sensibles del entorno, los cuales manifiestan ese valor del esfuerzo, el amor y la pasión que caracterizan el trabajo y dedicación que pone en la Fundación en cada una de sus expresiones artísticas. En este sentido, finalmente, este encuentro, esta posibilidad de comprender los objetivos e iniciativas que tiene la Fundación a través de conversaciones cotidianas, a través de entrevistas y a través de ese acto de compartir el estar en un mismo lugar, nos permitió construir una cartografía de los leguinos, de esa subjetividad subyacente al territorio. Esto fue posible a través de ese acto de hacer unas cajas que pudieran reunir todos estos pensamientos, trazos, fotografías, objetos, que permitieran dar cuenta de esta otra cara de la legua. Y ya con esto, finalmente finalizar mostrándoles un poco este producto final. Acá podemos ver los distintos territorios que componen la legua en su conjunto.
y a los miembros de Raypillán que participaron en esta construcción se les hicieron 3 preguntas fundamentales. ¿Qué momentos significativos ellos tienen junto a Raypillán? ¿Qué lugares ellos categorizarían como folclóricos o históricos? ¿Y qué lugares les gustaría que Raypillán estuviera o participara, interviniera, etcétera? Por momentos significativos hay muchísimos. Todos los pasacalles que son muy importantes porque llevan ese proceso de preparar una presentación, de esforzarse, de colaborar, de organizarlo, de ver los trajes. Es un proceso que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. También están recuerdos muy importantes como la actividad del Quasimodo que se realiza en la legua. Y acá pueden ver algunos lugares demarcados muy importantes como el lugar donde se hacen los ensayos para Raypillán, donde está su vestuario, la cual acá, bueno, pueden ver con muchas fotos que después podemos compartirles el link para que lo puedan ver más detenidamente. Pero, por ejemplo, un lugar que es la Plaza Salvador Allende, que es como el escenario principal de Raypillán y en donde se han llevado gran parte de sus intervenciones artísticas. También destacar los lugares folclóricos o históricos, como pueden ser la plaza, la escuela 480, el gimnasio municipal de San Joaquín, donde también se han llevado muchas presentaciones, la propia Feria de la Legua, que siempre está ahí presente en la historia de Raypillán. Y finalmente, los lugares donde les gustaría intervenir, que son principalmente la Legua Emergencia, como lugar aún de intervención en el sentido de poder integrar a muchas de las personas que habitan ese lugar a las actividades que realiza Raypillán. Y también ese lugar que ellos aún están buscando como su lugar propio, en donde poder seguir interviniendo y participando, integrando a niños, jóvenes y adolescentes a esta gran familia que es Raypillán finalmente. Yo creo que todos llegaron a ese consenso de que al final Raypillán es esa familia que surge en la legua a través del esfuerzo y a través del folclore. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gonzalo, María Teresa. Entiendo que Felipe Palma nos va a comentar también algunas reflexiones. Así es, muchas gracias. Ahí está, sí, aquí estoy, sí. Muchas gracias por la invitación, por ser parte de este evento. Bueno, soy profesor de la Escuela de Antropología, que ya es escuela, no es departamento por suerte, hace un año, que para que lo sepamos, ¿no? Finalmente. Perdón. No se preocupe, sí, está bien. Bueno, primero quería decir que fue un placer poder trabajar con Gonzalo y Teresa, que es un trabajo muy dedicado, con una vocación por involucrarse en el territorio que están investigando, llevando su trabajo a un nivel de excelencia sin lugar a dudas. Así que primero que nada quería felicitarlos por tan buen trabajo que realizaron. Contarles que, bueno, voy a hacer una intervención breve, pero nosotros apoyamos esta taller de titulación desde el Laboratorio de Antropología Visual de la escuela que tenemos hace un par de años, donde se basa en la noción de la investigación-creación, es lo que estamos desarrollando ahí, donde implica que la antropología siempre ha tenido un afán descriptivo de describir los mundos sociales que nos rodean, pero hemos hecho el giro, conectándolo más bien con las artes, la cartografía y otras herramientas, donde no solamente vamos a investigar, sino la idea es que nuestros resultados de investigación sean agentes provocadores, que vayan a gatillar o bien la memoria o nuevas relaciones. Entonces es un fin no solamente, como digo, de describir, sino de ser partícipe y provocador de la realidad que estamos estudiando. Entonces, en este caso, con investigar la legua, obviamente son nuestros vecinos, puede ir allá, no solamente ser un diagnóstico más de lo que está pasando allá, que está repleto y saturado, muchas veces de diagnóstico de todo tipo, era justamente conversábamos con Gonzalo y con Teresa cómo podemos crear un espacio que justamente permita ayudarnos a entender lo que pasa en este contexto, en Raypillán en específico, y al mismo tiempo poder producir un aporte, producir algún diálogo, alguna relación que sea significativa. Y en este espacio nace esta idea de la cartografía etnográfica que, bueno, Gonzalo y Teresa lo resolvieron muy bien, donde se empezó a construir una cartografía colaborativa, donde estas cajas que crearon permitían que la gente fuera poniendo sus impresiones, sus deseos con escrituras, con imágenes, con fotografías, armando una especie como de collage, de caja de zapatos o de costurero, si queremos, donde justamente podemos ir tomando las huellas de las emociones, de las impresiones de la gente. Y creo que en ese gesto que hicieron en este trabajo se enmarca muy bien, como les digo, en este plan que tenemos en la escuela de promover y llevar hacia adelante la investigación-creación, donde sea justamente una intervención activa, donde no seamos nosotros observadores que venimos a describir, como les digo, sino justamente cómo podemos interactuar
vincularnos y que nuestro resultado y nuestro trabajo tengan un impacto significativo. No queremos describir el mundo, sino que queremos ser parte de él, sería como la proclama. Y creo que en este contexto lo han logrado muy bien y quiero reiterar mis felicitaciones. Y creo que aquí hay un mundo para explorar muy amplio, que de la Escuela de Antropología, como les digo, hemos logrado ir desarrollando, es justamente cómo hacer que la antropología, en nuestro caso, se vuelva una disciplina activa, partícipe y provocadora de los mundos que estudiamos. Y creo que lo han logrado con muchísimo acierto. Ese sería mi principal comentario, y creo también el resultado de la investigación y el traernos a Raipillán a partir de sus propias voces, porque es un trabajo justamente colaborativo, donde hay una inserción con las comunidades, donde en conjunto, en el fondo, se encuentran las preguntas comunes que permitan trabajar y crear y desarrollar un proyecto que incentive a todas las partes. Eso siempre es muy importante, que a los chiquillos justamente les permita, discúlpenme, les permita desarrollar su trabajo, cumplir expectativas con la universidad, y al mismo tiempo, tengo un perro de visita, les pido disculpas, y al mismo tiempo que el trabajo sea significativo, que sea apropiado por las mismas comunidades que están investigando en este caso Raipillán, y pueda convertirse en un elemento significativo. Creo que esta cartografía permitió al mismo tiempo reflexionar a la gente de los lugares significativos, conectarse unos con otros, buscar los vínculos y entender el espacio que estaban viviendo de una forma nueva. Justamente lo que queremos hacer, o lo que están haciendo aquí los muchachos con nuestro apoyo, es abrir estos caminos hacia una perspectiva de la investigación, creación, que nos permita vincularnos de forma significativa con la gente, y no tener ese gesto muchas veces extractivista de la academia que va, toda mi información se la lleva, hace un muy lindo paper y se va a publicarlo, quién sabe dónde, ¿no? Sino justamente que lo que se produce sea reapropiado por la comunidad, sea significativo, y hagamos un vínculo, y aportemos a reconstruir el tejido social en Chile, que va creciendo sistemáticamente, pero aún nos queda mucho por andar. Entonces, poner el énfasis justamente en eso, en cómo, frente a preguntas comunes, podemos todos enriquecernos de una relación. Y creo, como este ejemplo que estamos viendo acá, ha sido muy valioso, y, por supuesto, contar con nuestra disposición y ayuda para futuros proyectos, en este proyecto Colaborar, que es muy interesante y muy valioso. Y justamente es romper los límites de San Joaquín y abrir los espacios que le rodea, creo que es fundamental para una universidad como la nuestra, esa responsabilidad social de vincularse con los vecinos, de ser parte de un agente activo que aporte al lugar en que está, no sea solamente un espacio de extracción académica o intelectual. Así que eso, felicitaciones Gonzalo y Teresa, y muchas gracias por la invitación, y bueno, cuenten con nosotros para lo que les parezca. Muchas gracias, Felipe. Vamos ahí sumando voces a esta conversación que que se va armando, y ahí ya todos los participantes ya estamos con probablemente muchas ideas y cosas que queremos ir preguntándonos y comentándonos mutuamente, así que ese es el espíritu. Y para poner el último plato, digamos, dentro de este menú, vamos a invitar al equipo de regeneración urbana de la Legua Emergencia, junto a Victoria Florenzano y Amalia Recabarren, quienes nos van a contar a propósito de sus reflexiones, aprendizajes, desafíos, preguntas, a propósito de por qué es importante contemplar la dimensión patrimonial e identitaria cuando estamos haciendo proyectos de regeneración urbana. Uno dice, bueno, si se trata de casas, de lugares donde la gente va a vivir, no más. Bueno, la idea es que este equipo nos va a contar que hay en esa, que hay mucho más allá de esa comprensión que uno puede tener así simplona, digamos. Así que nada, muy bienvenidas, muy bienvenidos, gracias por estar acá, y la voz es de ustedes. Sí. Yo soy Melissa Lanoca, trabajadora social del equipo de regeneración urbana de Servio Metropolitano. A nombre del equipo damos las gracias por la invitación. Creemos que es súper importante vincularnos, colaborar, ya sea a nivel de vecino, a nivel de institucional, con la academia. Creemos que es muy provechoso y es fundamental también para los resultados que se van obteniendo en cualquier tipo de trabajo. Bueno, en esta oportunidad me acompaña Sofía Parra, que es trabajadora social también del equipo, y Francisco Pacheco, que es arquitecto y coordinador, quien va a estar más rato en la ronda de preguntas que puedan surgir colaborando. Y también estamos junto a Amalia Recabarren y Victoria Florenzano, ambas estudiantes de Sociología de la Universidad Católica, que durante este año ellas están desarrollando su taller de titulación y están apoyándonos también dentro del trabajo que estamos realizando en el territorio.
y que nos va a permitir en esta oportunidad reflexionar en torno a por qué es importante considerar la dimensión identitaria en un proyecto de regeneración urbana. Ante eso es importante que ustedes sepan un poco cómo funciona el programa, qué tiene que ver, como bien decías tú, el tema de la vivienda con el tema de la identidad, y creemos que obviamente tiene mucho que ver. Nosotros como programa somos el equipo de regeneración urbana desarrollando el programa de regeneración que es del Ministerio de Vivienda, que a grandes rasgos el programa aborda 3 grandes fases: una fase diagnóstica, de generación de plan maestro y ejecución de esto. Nosotros actualmente estamos en la fase diagnóstica, levantando información desde aspectos sociales, habitacionales, urbanos y jurídicos de las familias que habitan en Legua Emergencia, con la idea de poder dar respuesta a las necesidades que puedan surgir a estas poblaciones que fueron previamente seleccionadas por Ceremi, y mediante un trabajo participativo con la comunidad, con el objetivo final, obviamente, de mejorar la calidad de los vecinos y vecinas de Legua Emergencia. Muy bien contaba Fabiola, como pobladora, como primera fuente, el contexto histórico ya de memoria que tiene el territorio, pero voy a hablarlo brevemente porque creo que es importante para entender también por qué el programa que va a trabajar o trabaja en Legua Emergencia en particular. Bueno, acá vemos como un pequeño plano donde están las 3 leguas. Nosotros como programa hablamos del sector legua, pensando en que son 3 poblaciones que tienen un proceso de poblamiento distinto, y que si bien existen muchas similitudes dentro del sector, de una historia en común, también existen diferencias que es importante reconocer. Por ejemplo, cuando hablamos de Legua Vieja, hablamos de esta que surge en la década de los años 20, familias que emigran desde el norte, familias obreras de salitrera, y que finalmente conforman una de las primeras, si es que no la primera población de carácter obrero de Chile. Este poblamiento además surge desde la autoconstrucción de las viviendas, donde pobladores y pobladoras con organización, con autodeterminación, fueron desarrollando poco a poco y satisfaciendo sus necesidades básicas, desde la instalación de servicios hasta lo que es el día de hoy con la creación también de múltiples organizaciones. Luego, en el año 47, surge lo que se denomina Legua Nueva, que también está compuesta por familias provenientes de tomas de terrenos de Los Añartu, que es del sur del Estadio Nacional, familias de las riberas del Sanjón de la Guada, familias que tienen un fuerte componente político y organizacional, que creo que es uno de los aspectos que obviamente se mantienen hasta el día de hoy, y que se ven reflejados no solo en la lucha por resolver sus necesidades habitacionales, sino que obviamente en las diversas necesidades que tiene este territorio, y que vemos también a pobladores y pobladoras protagonistas también de esas luchas. Para luego, en el año 51 sale ahí, pero es como periodo del 49-51, lo que es Legua Emergencia, que frente a una crisis habitacional que existía en Santiago, surge este sector entregando a diversas familias una solución, o sea, una solución de emergencia, ya con un carácter provisorio, esperando, se habla como de que alrededor de 5 años se supone que las familias van a estar ahí hasta tener su solución definitiva. Sin embargo, sabemos que esa condición se mantiene hasta el día de hoy, más de 70 años viviendo en una solución provisoria, en donde las familias, según sus propios medios y capacidades, han podido ir arreglando. Sin embargo, es una gran deuda que tiene el Estado y que el Ministerio reconoce, y por lo mismo también es que el foco del programa está acá en Legua Emergencia. Y así, a modo de, antes de esta diapo, la lucha por la vivienda en particular, que es lo que a nosotros como programa o como institución del Servicio de Vivienda y Urbanismo nos ataca directamente, esta ha sido una constante de la Legua que ha generado procesos de organización sumamente importantes a nivel comunitario. La vivienda como un elemento de estabilidad social, pero también como un espacio que está cargado de historia, de memoria, de recuerdos. Las familias conforman un hogar dentro de estos espacios y que como tal posee una valoración que creemos como programa, que es el tremendo desafío que tienen también las políticas públicas de tomar en cuenta obviamente esa historia y trabajarla en conjunto con los pobladores y pobladoras.
Así que, bueno, ahora respecto como a la pregunta en particular que se nos hace respecto a la identidad, ahora Victoria y Amalia van a profundizar un poco en los hallazgos que ellas han desarrollado, pensando que también es parte de un proceso en el que ya están hoy en día. Sí, muchas gracias, Melissa. Yo soy Victoria Florenzano, una de las humildes practicantes del equipo de regeneración. Y bueno, como decía Melissa, que a partir del posicionamiento del programa de regeneración urbana, en el contexto específico de la emergencia, es que nace nuestro taller de título o práctica. Nosotras la llamamos Lego Emergencia, Identidad y Conexión con el Territorio por un Plan de Regeneración Urbana. Y en esta investigación, lo que nosotras queremos hacer es explorar los elementos históricos, identitarios y patrimoniales que configuran la identidad y arraigo barrial de los vecinos en población Lego Emergencia para poder incorporarlos en el plan de regeneración urbana con el objetivo de preservar y fortalecer estas identidades. Nuestra metodología es una metodología principalmente cualitativa, a través de entrevista, observación participante y observación no participante en distintas instancias dentro del territorio. Y vamos a hacer a partir de esto un análisis también cualitativo, a partir de codificación abierta, descriptiva y futuramente relacional, a partir de los hallazgos que nosotras vayamos encontrando. Actualmente nosotras nos encontramos en el proceso de recolección de información y nos estamos paralelamente adentrando el proceso de codificación y análisis, pero todavía estamos bien robustamente en esa etapa del programa. No obstante esto, ya hemos empezado a ver un par de hallazgos que han ido surgiendo a partir de las entrevistas y revisión de literatura que hemos hecho. Y lo que hemos podido encontrar es que la identidad que compone el arraigo barrial entre los vecinos de Lego Emergencia está compuesto en primer punto a partir de los aspectos históricos del barrio. Muchos de los entrevistados y de la revisión de literatura que hemos hecho aluden al hecho de la existencia de familias históricas, familias de varias generaciones que viven en el terreno, algunas incluso desde el inicio de la emergencia de los años 50, los cuales han pasado por todas las etapas y hechos históricos del barrio, entonces realmente tienen un proceso de asentamiento desde hace muchos años que provoca que hayan valoraciones que sean traspasadas generacionalmente, desde época de dictadura en adelante o incluso la intervención ya posterior a ella, realmente muchas de las valoraciones se pasan a través de la memoria colectiva. Por eso también nosotras notamos el hecho de los recuerdos del pasado, en muchos casos con una connotación de añoranza, pero también de como problematización. Efectivamente tienen un efecto en las expectativas del presente y del futuro que tienen los vecinos con respecto a un plan de regeneración urbana. Luego tenemos el tema de los aspectos relacionales. Transversalmente hay connotaciones de cooperación, solidarización y resistencia, de cómo por un lado los vecinos ven la relación entre ellos, pero que también forman una identidad personal. Entonces, como esta idea de que la lengua es muy solidaria, los vecinos realmente se apropian de esta connotación y la ponen en su propia identidad. Y finalmente tenemos el tema de los aspectos territoriales. Y nosotras nos damos cuenta que no hay algún lugar en específico que sea fuente de la sociabilidad, sino que la sociabilidad se despliega en el espacio público. La sociabilidad siempre está fuera del hogar y ahí es donde se van formando todo el resto de los aspectos relacionales e históricos. Entonces, el espacio público es realmente como el lugar donde la cohesión social y el tema de la identidad colectiva se forma. Esto se ve tensionado con la existencia o con la percepción de un espacio público deficiente para los vecinos, especialmente en el contexto del plan de regeneración urbana. Entonces, si bien podemos notar que el espacio público es como lugar fundante para la identidad legüina, sí esto se ve tensionado con el hecho de que hay una deficiencia de áreas verdes, de lugares de recreación y ese tipo de cosas para poder tal vez reforzarla. Bueno, continuando, me presento, yo soy Amalia Recabarren, la otra practicante de sociología que estamos trabajando con el equipo de regeneración urbana, y continuando con algunos de los hallazgos que hemos tenido en este proceso de investigación y volviendo un poco a esta pregunta inicial que se nos plantea de la importancia que tiene la identidad en un plan de regeneración urbana, queremos retomar la idea de patrimonio como el punto central de este conversatorio.
Y antes de irnos al territorio específico de la legua de emergencia, pensar que tanto la identidad como el patrimonio van a ser entendidos como constructos sociales, como conceptos que se desarrollan por medio de la selección de elementos que los mismos habitantes de un territorio toman de su contexto y que se vuelven propios y significativos de manera colectiva. De esta manera, el patrimonio permite representar los elementos tanto materiales como inmateriales que son significativos, que son socialmente legitimados y que son comunes. Es de esta manera que podemos pensar que el patrimonio es una representación identitaria. ¿Y qué pasa con el territorio particular de legua emergencia? Como planteaba Victoria, más allá de los monumentos o los edificios, queremos extender un poco el concepto de patrimonio hacia aquello que es el patrimonio para los mismos vecinas y vecinos de la legua emergencia, los lugares que constituyen su memoria colectiva y aquellas vivencias que han vivido históricamente. Las personas con las que hemos podido conversar en este proceso identifican en general todos sus procesos de sociabilidad con lugares que están fuera de su casa y espacios que hoy día son identificados como limitados en la medida que un contexto de violencia impide hacer uso del espacio público. Entonces creemos que ahí surge la importancia de recuperar y de cuidar el espacio público como un patrimonio fundamental para el territorio de la legua emergencia, que permite mantener sus elementos identitarios y que los espacios comunes estén verdaderamente al servicio de las personas y de estos aspectos que son fundamentales en su identidad. Y volviendo a la pregunta a modo más general, creemos que es muy importante no solo que cualquier plan de regeneración urbana, sino cualquier política pública en general, tome estos elementos identitarios y aquellas cosas que son particulares de la realidad que hay en cada territorio para que las dimensiones de identidad y de cohesión social de un barrio se vean fortalecidas y mantenidas por medio de este patrimonio que es tanto material como inmaterial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sofía Parra. Yo soy integrante del equipo de regeneración urbana y queremos compartir con usted a modo de síntesis que durante el desarrollo del programa hemos podido observar que en realidad en la legua emergencia existe una identidad que es muy potente, muy fuerte, existe una identidad que es muy cohesionada, donde han existido desde los orígenes de la población una historia de participación y organización de los propios pobladores y pobladoras por mejorar sus condiciones de vida. A su vez existe una amplia red de organizaciones locales, vigentes hasta el día de hoy, muy activas, muy diversas también, de tipo cultural, deportiva, mucho trabajo con niños y niñas, el rol de la iglesia también, un rol muy histórico, así como también hemos podido observar relaciones de solidaridad y apoyo entre vecinos y vecinas, por ejemplo, las colectas que se organizan para ayudar a los vecinos y vecinas, las ollas comunes, comedores solidarios, entre otras acciones, son elementos de la población que entendemos que dan cuenta de una identidad que está muy, muy cohesionada. En segundo lugar, como hablamos de una población que es muy antigua, hablamos de muchas familias históricas y generaciones que han construido raíces en legua emergencia y que por lo tanto sienten mucha pertinencia con el barrio. Y no solo con el barrio, también con el sector y una valoración muy positiva hacia la comuna. Se valora mucho las relaciones históricas, las redes familiares que se entretejen, pero también desde un punto de vista más urbano, la oportunidad y recursos que ofrece el entorno físico y urbano de legua emergencia y del sector en general. En tercer lugar, como son, y hablamos de vivienda antigua, existe un interés común y se reconoce por parte de los vecinos y vecinas la necesidad de buscar mejores estándares habitacionales, esta lucha histórica que mencionaba mi compañera por una vivienda adecuada, una vivienda digna, y no solo orientada a los residentes oriundos, sino también de las nuevas generaciones que reconocen este problema de la vivienda como algo prioritario y se movilizan en torno a ello. En cuarto lugar, y por último, en relación con los espacios públicos de la legua, bueno, la situación de violencia en la población y ahora en contexto de pandemia dificulta la acción en el espacio público, el encuentro, la sociabilidad, pero se reconoce la importancia y necesidad que tienen estos para la vida social y comunitaria de la población. La importancia, por ejemplo, de las áreas verdes, los espacios seguros para recreación de niños y niñas, más y mejores equipamientos y servicios, entre otros aspectos.
Entonces, y ya para concluir esta presentación, retomando la pregunta ¿por qué es importante considerar la dimensión identitaria y patrimonial en un proyecto de regeneración urbana? Bueno, nosotros como equipo de regeneración relevamos este componente identitario patrimonial de la población. En esta fase de diagnóstica hemos querido reconocer, respetar y conservar estos aspectos identitarios en los procesos de transformación físico y espacial que implica una estrategia o procesos mayores de regeneración urbana. Y en este sentido, para este reconocimiento, concluimos que es fundamental, no solo para la regeneración, sino para la política pública en general, que tenga apertura para sostener estos diálogos con la comunidad, reconocer el pasado histórico de la población, y de ahí la importancia de mantener procesos participativos en el programa que comuniquen y conecten con este pasado histórico de la población, así como también las necesidades, demandas y anhelos futuros que comentaban las compañeras de sociología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nada, aquí tenemos, como decíamos, la tercera mirada, que como vemos dialogan de distintas maneras, y ese es el objetivo que nos vamos a dar ahora en el rato que tenemos, que podamos dialogar primeramente entre los que estamos acá en este espacio, digamos, entre las que hemos presentado, pero como esto se está transmitiendo a través de redes sociales a harta gente, no sé si tenemos una cuenta de cuánta gente, un conteo de cuánta gente está acá. Vamos a ir recibiendo algunas preguntas que vamos a tratar de ir poniendo en el diálogo. Entonces yo quisiera, antes de eso, sí, perdona, Elisa ahí me está haciendo, se me está olvidando un detalle, que es que Ana va a comentar esta última presentación, se me había quedado en el tintero, así que dale, disculpas a este comentario final antes del diálogo. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, ay, qué bueno. Primera vez que uso audífonos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a Fabiola, en primer lugar, por sus palabras iniciales, que yo creo que resumieron mi impresión de cómo resume. Conoce tan bien el territorio como los que lo estudiamos desde afuera, o sea, conocen mucho mejor el territorio y ocupa el mismo lenguaje. Es bien como interesante. Yo anoté como algunas palabras que dijo Fabiola en lo que habló de desplazamiento, del golpe, de memoria, vecinos, nacida y criada. Me gusta esa frase, como el nacida y el criada. 17 años, también su propia participación en Raipillán ya tiene una historia, seguramente ella ya es un patrimonio en sí misma. Así que muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a las otras presentaciones. Bueno, yo me presento para la gente que está viendo en YouTube. Yo soy profesora de la Escuela de Trabajo Social y me dedico bastante al tema de relacionar, de meternos en el tema del espacio, de la ciudad, de cómo el espacio nos construye como ser humano y viceversa. Entonces me emociona mucho a partir de mi trayectoria ver cómo tenemos hoy, hablando de patrimonio, por ejemplo, al programa de regeneración urbana, y en el fondo ver cómo también la Facultad de Ciencias Sociales está haciendo también cargo de este tipo de preguntas. Así que ese era como mi primer comentario. Encuentro que esto es una ganancia y por eso yo quería voy a hablar un comentario lo más cortito posible para que todas tengan también la oportunidad de reaccionar, pero principalmente me voy a centrar en tres cosas. Primero, en el fondo, tomar el concepto de patrimonio como una ganancia ciudadana. Segundo, ver el tema de los desafíos de política pública, y dentro de estas dos cosas ver el tema de el rol del proyecto Colaborar, que es desde donde yo también me paro en esto, como profe y como parte del comité académico, que como esto nos desafía y a la vez nos redefine como academia para hacernos cargo de este tipo de desafíos. Primero, contarles que el patrimonio, como tantas otras cosas en la historia de la humanidad, es un concepto, es una palabra
que ha sido relevada por los movimientos sociales. Generalmente cuando llegamos a la instancia de un conversatorio es porque ha pasado mucha historia, mucha agua por debajo de ese puente, porque ya fue reconocido. Este conversatorio es un acto de reconocimiento de que el concepto de patrimonio, la necesidad de defenderlo, de conservarlo, de promoverlo, de difundirlo, ya está legitimado, pero en el fondo, luego de mucho trabajo de los movimientos sociales y de las propias personas que habitan estos lugares. Sobre todo después del periodo de la dictadura, donde en el fondo se instaura un modelo de desarrollo urbano neoliberal en Chile, se empieza a generar una pugna en nuestro país entre conservación y progreso, entre conservación, defensa del patrimonio y lo que se entiende por desarrollo urbano. Empiezan las discusiones entre hay que densificar, la extensión, todas esas discusiones, y entre medio la gente ve que la ciudad empieza a cambiar y se empiezan a tomar decisiones sobre la ciudad que nunca nadie les preguntó. Y muchas de esas decisiones, como demolición de casas, construcciones de túneles, construcción de torres altas de vivienda, en densidad, se empieza a trastocar el patrimonio, el lugar de vida, no solo físico, sino también inmaterial, de las personas que habitamos esa ciudad. Y sin preguntarnos, de un día para otro encontramos todo en el suelo. Y así en el fondo pasamos los 90, pasamos los 2000 y empiezan a surgir, sobre todo en Santiago, luchas ciudadanas que tienen dentro de su eslogan la palabra no a las inmobiliarias, no al túnel, no. Y detrás de ese no, para ser muy sintética, tiene que ver con esta sensación de defensa, de que hay algo que yo considero que tiene un valor, pero que no está siendo reconocido por el modelo de desarrollo imperativo en términos de planificación urbana y ordenamiento territorial. Lo que me llama la atención, y aquí paso ya al tema de la legua, es que voy a reconocer humildemente mi ignorancia al respecto, que nunca había pensado sobre la deuda que tenemos de reconocer a las poblaciones históricas de nuestras ciudades como patrimonio, en términos que son lugares en el fondo donde hay huellas históricas de distintas capas, como la legua, por ejemplo, donde hay distintas los desplazamientos de campo-ciudad, desplazamiento dentro del mismo Santiago, localizaciones forzadas, etcétera, etcétera, centros de lucha social. Entonces, las poblaciones históricas como la Legua, la José María Caro, la Victoria, yo reconozco mi ignorancia y por eso agradezco la invitación hoy a cómo las integramos en el fondo de manera activa en este reconocimiento como patrimonio donde hay un lugar en el fondo, acoge tanta experiencia, tanta historia, como decía la definición de tanta representación identitaria. Entonces, siento que es un tremendo avance hacia la desestigmatización que ocurre con estos lugares, en el fondo, donde tenemos que reconocer una política pública elitista, en el fondo, que no reconoce en el fondo toda esta riqueza y que en el fondo solo actúa desde un punto de vista represivo o vertical hacia estos lugares. En ese sentido, quería ir a la segunda parte, que tiene que ver con el tema de la política pública, y cómo nos hacemos cargo como política pública, específicamente ERU, cómo hacemos regeneración urbana respetando el patrimonio. O sea, me parece increíble la investigación que están haciendo estas estudiantes desde sociología, de que en el fondo muchas veces decimos que tenemos que hacer procesos participativos, pero esos procesos participativos tienen que ser situados. Y claramente el proceso participativo para hacer este plan de regeneración urbana de la Legua Emergencia específicamente, tiene que incluir el factor de patrimonio y me parece muy interesante que las familias históricas, por ejemplo, sean reconocidas como parte de ese patrimonio, cómo conservamos los espacios públicos que se han perdido, que se han ganado, que se han recuperado, que se ocupan con folclore, que se ocupan con arte, que se ocupan con pasacalles, y ahí podemos poner en conversación todas las investigaciones que han sido puestas hoy día en común con todos nosotros. Así que
¿Cómo cumplimos en el fondo con esta ciudadanía que se defiende frente a un modelo de desarrollo urbano en concreto? Que en el fondo, y que a la vez se actualiza en una política pública altamente represiva y que para nada se basa en el diálogo. Así que en ese sentido, como siempre, yo ahí trabajando con Eru y muy interesada, muy pendiente de lo que, de cómo se ha conformado como una política pública muy innovadora y muy progresista en este sentido. Y por último, quería hablar de cómo desde esto podemos, qué hacemos desde la academia, el proyecto colaboral. Somos académicos que quizás en el fondo sin esperar mucho, sin tener mucha expectativa más que colaborar, como dice su nombre, queríamos hacernos cargo de nuestro territorio. Y todo eso en el fondo ha ido madurando en un proyecto que genera este tipo de iniciativa. Y yo quería, en el fondo, invitar desde el concepto de colaborar a hacer una reflexión desde nuestra Facultad de Ciencias Sociales, y en ese sentido, qué bueno que está aquí la decana. Creo que el proyecto Colaborar está siendo una lección de humildad, porque al final queremos colaborar en un territorio que en el fondo tiene una historia de sobrevivencia y de colaboración que termina dándonos lecciones a nosotros mismos sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo entender las cosas, sobre la necesidad, por ejemplo, de hacer investigación, creación, de provocar, de poner a prueba nuestras metodologías de investigación, nuestras metodologías de intervención también. Entonces, me encanta, y con esto cierro, que hoy la legua se ha reconocido como un patrimonio material e inmaterial porque es lugar y experiencia conviviendo, que nos da lecciones de la importancia de la memoria, de la importancia de la vecindad, como decía uno de ustedes hoy día, es solo un puntito negro el tema del tráfico en una sábana blanca, decía Fabiola. Es un patrimonio, es un lugar en la ciudad que además está estratégicamente, ya no es la periferia, ya es el centro, la gente no se quiere mover de ahí porque está muy cerca de servicio, está comparativamente hablando, está mucho mejor localizada que otros proyectos de vivienda que pudieran generarse desde el gobierno. Entonces, es muy importante que ERU y la academia, o sea, que en el fondo la política pública y la academia nos pongamos a conversar y pongamos nuestras herramientas al servicio, pero con un acto de humildad, en el fondo de que nosotros partimos diciendo queremos colaborar, pero finalmente son ellos los que mejor saben colaborar y nos están enseñando mucho acerca de eso, y eso es algo que debe ser reconocido como un patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Perdona el despiste mío. No hay problema, no te preocupes. Medio desordenada. Entonces, ahora sí, tenemos un rato, siempre corto, siempre menos de lo que quisiéramos, pero para conversar, ¿sí? Y en ese sentido, yo quiero partir simplemente retomando esta idea de poner a conversar las distintas miradas. Es interesante cómo Ana recuperaba algunas, decía algunas palabras, algunos conceptos que empiezan a aparecer transversalmente, y que empiezan y algunas preguntas que empiezan a aparecer transversalmente. Me llama la atención esta idea de preguntarnos cómo se hace, cuál es el siguiente paso. Parece ser que, corríjanme, pero tengo la impresión de que para todos es bastante evidente, para todos los todas las que presentaron hoy día, que esta relación entre identidad, patrimonio, esta resistencia, otra palabra que apareció mucho, solidaridad, son un objetivo, son un bien a seguir construyendo, a seguir defendiendo, decía Ana al final. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? Y en ese sentido yo quisiera, fiel a este espíritu que yo comparto también en mi lectura de
cuál es lo importante, qué es lo interesante para nosotros en la facultad de este proyecto Colaborar. Yo quisiera partir preguntándole a la gente de la Legua, a Fabiola, que partió esta conversación y que nos ha escuchado, pero también está presente acá en la sala David Órdenes, el director de La Caleta, y no sé si hay alguien más que esté representando alguna de las organizaciones del territorio. Entonces, quisiera pedirles a ustedes que nos cuenten. ¿A qué les suena? ¿Cómo ustedes dirían que se hace esto de construir patrimonio? ¿Y qué es lo que ustedes nos piden a nosotros en la universidad, en la Católica, en San Joaquín, en la Facultad de Ciencias Sociales, estos vecinos que hemos empezado a tomar conciencia de que siempre lo fuimos, digamos? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo abordar estas preguntas? ¿Qué nos llama la atención? Fabiola, ¿te tinca partir tú? Ay. David. ¿O David, que estaba por ahí? Tan tímido. Fabiola es de la casa. Perdón, a mí Fabiola me había comentado que se tenía que salir luego porque tiene otra reunión. Estoy acá, perdón. Ya está. Estaba concentrada. Te escucho bien poquito. Ya, ¿me puedes preguntar otra vez? Yo decía, Fabiola, que aquí parece ser que ha habido un gran, o sea, hay algunos elementos, hay algunas palabras que aparecen en las distintas presentaciones. Hay un acuerdo en que es relevante esto de la legua, y Ana lo extendía a otras poblaciones históricas de Santiago, de que esta memoria y se transforme en un patrimonio no solo para las poblaciones en particular y quienes las habitan, sino para la ciudad, para el país, para más allá de los límites. Pero la pregunta es ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que nos falta? Y entonces ahí yo proponía que ustedes tomen la palabra y nos digan qué es lo que falta, qué es lo que ustedes piensan que se requiere, qué es lo que se está haciendo y que habría que hacer más o mejor o distinto. Eso. Yo creo que reconocer, es importante reconocer, valorar, para poder hacer de todo esto patrimonio, porque yo creo que nosotros, ¿cómo te podría explicar? Hacemos... las poblaciones hacen la vida de los pueblos. Creo que las poblaciones donde más se vive, donde más hay memoria, donde más hay de un todo, pero también donde más se sufre, donde más hay esfuerzo. Entonces yo creo que primero que nada hay que reconocer y valorar. Yo no sé qué opinan las personas que están ahí, pero por mi parte es eso. Reconocer y valorar. Mira, yo no sé si un detallito, chicos, yo sé que estamos con el tiempo, pero yo quiero contarles que Raipillán nació a raíz de una discriminación a la legua. Raipillán nació a raíz de una discriminación a la legua. Entonces, bueno, yo soy muy creyente de Dios, que Dios hace las cosas, es tan perfecto que hace las cosas siempre por algo, pero ya Raipillán nació a raíz de una discriminación. Yo creo que las poblaciones es donde más está la hermandad, donde está el amor, donde está lo solidario, donde está el esfuerzo, donde está la vida plenamente tal. Por lo tanto, eso hay que valorarlo, hay que reconocerlo, y después lo demás viene por añadidura. Gracias, Fabiola. David, ¿te hace sentido? Bueno, muchas gracias. Felicitarles por este espacio, porque creo que es posible un espacio de convergencia entre la academia, las organizaciones no gubernamentales y también los pobladores y pobladoras en distintos espacios. Yo creo que el tema de contexto
es más complejo. Yo creo que estamos viviendo en el fondo un contexto en un sistema político neoliberal que nos enmarca de alguna manera en situaciones, en realidades, en complejidades que impactan de alguna manera a estos sectores populares como la legua y otros. Yo creo que lo más interesante de lo que ustedes han aportado hoy día y que lo que ha aportado Fabiola es cómo se co-construye desde la esperanza, desde la alegría, desde el baile, desde la música, desde una propuesta positiva, más que desde lo que ha hecho el sistema, que es estigmatización, exclusión, focalización en relación a políticas sociales centradas en problemas y no en derechos. Y desde esa perspectiva, yo valoro profundamente lo que ha logrado co-construir la Fabiola con todas las personas de las distintas lenguas. Ahora, yo creo que esto es más complejo porque el impacto concretamente en la legua específicamente, nosotros hemos estado más centrados en la legua de emergencia. Yo creo que la intervención del Estado, la intervención de los gobiernos, todos, desde la dictadura militar para adelante, ha concentrado una perspectiva de estigmatización, exclusión, focalización desde una mirada punitiva, policial, represiva, que incluso no ha sido escuchada en los organismos internacionales. Decirles que el 28 de mayo del 2019, La Caleta colocó una demanda al Estado de Chile por lo que implica la violencia institucional, estructural del Estado, de la policía, a los niños y niñas de la legua. Nos acaba de avisar el Comité de los Derechos de la Niñez en un texto que para nosotros no es confidencial porque no tendría por qué ser. Tengo el honor de informarles que después de analizar cuidadosamente toda la información disponible sobre la situación de los niños y niñas de los barrios de la legua, el comité ha decidido no abrir una investigación a este respecto. En este sentido, ¿qué es lo que digo? Es que los organismos nacionales e internacionales no comprenden en el fondo la situación que un modelo neoliberal y capitalista impacta en las organizaciones populares. Por lo tanto, ¿qué decimos? El patrimonio siguen siendo los niños y las niñas y los jóvenes de la legua, las nuevas generaciones y las presentes, sus territorios, su vida cotidiana, su feria, incluso sus problemas internos. Y ahí considero que es vital, y ahí yo creo que ha dado un paso importantísimo el Rey Pillán, es cómo seguir co-construyendo desde la alegría, desde los sujetos mismos, directos, ¿sí? De escuchar la realidad que ellos y ellas miran, sus sueños, sus perspectivas, y no solamente centrar en esta ideología preventiva que en determinado momento nos ha conducido también este modelo. Lo que hay que hacer es derechos universales. Chile aún no tiene una ley de garantía de derechos de las niñeces y juventudes, sino que todavía el Parlamento, el legislativo, absolutamente ya minorizado porque tiene un porcentaje de representación de un 6% en las encuestas, no ha habido una perspectiva de considerar que los derechos de los niños y niñas y de las nuevas generaciones son vitales para poder de alguna manera desarrollar una perspectiva y un enfoque de derechos. Así que yo valoro, felicito a la Universidad Católica que abra esta perspectiva y esta posibilidad de diálogo
diverso, pero creo que queda aún un desafío de que sean los propios pobladores, más allá de la Fabiola, que sigan hablando, que los niños y niñas y los jóvenes sean reconocidos como sujetos de derechos, y ojalá la nueva Constitución impregne una nueva perspectiva de valoración, de reconocimiento de que todos y todas los niños y niñas y jóvenes que han impactado en el estallido social y, por supuesto, en todos los procesos de los pingüinos, sean reconocidos como los actores que han transformado en el fondo y nos han impulsado a los adultos y adultas a remirar la realidad. Así que, bienvenida Universidad Católica a ser realmente católicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Tenemos un montón de comentarios de felicitaciones a los presentadores en la plataforma de YouTube, pero no tenemos preguntas todavía, así que muchachas, muchachos que estén por ese lado, láncense, podemos responder algunas preguntas, tienen la posibilidad por acá. Pero mientras tanto, no sé si hay comentarios, preguntas, cosas cruzadas. Humberto, dale, por favor. Había levantado la mano, pero parece que no se veía ahí en el... Ah, no. La voy a bajar. No, está bien. Quería también aprovecho de saludar y agradecer antes de retirarme, porque tengo otro encuentro con la Facultad de Agronomía, Patrimonio Alimentario. Pero antes quería aprovechar de responder a tu pregunta, Cristian, que es cómo se hace. Y creo que se hace así como se está haciendo, ¿no? Asumir el hecho de que lo que se está haciendo es la respuesta y el camino correcto a tu pregunta, ¿no? Como vinculándose con las comunidades, apoyando a las comunidades en que fortalezcan su, digamos, sus redes y de apoyo a través de las fundaciones, como la Fundación de Fabiola, digamos, y todo lo que hacen en el barrio es el camino correcto para construir patrimonio, fortalecer la identidad y apoyar a superar los problemas que David expuso de manera muy clara. Ahora, yo también, un poco en relación a lo que planteó Ana en su presentación, yo creo que es importante también, desde mi punto de vista, y esto puede ser, digamos, un punto más bien polémico y crítico, pero el patrimonio siempre se asocia, o digamos, o tradicionalmente, es un campo de conflicto muy evidentes, ¿no? Ana habló de esos conflictos, digamos, desde el desarrollo inmobiliario, la protección versus la transformación, los procesos de resignificaciones, estatuas con las cuales la sociedad ya no se reconoce. Eso es un hecho, y es un hecho que hay que asumirlo, y hay que enfrentarlo, y hay que resolverlo. Sin embargo, creo, y a mí me gusta plantearlo así, que el patrimonio también es la base para generar nuevos pactos sociales y culturales, de respeto, democráticos, inclusivos, ¿ya? Y por lo tanto, es importante que en conjunto vinculemos y asociemos al patrimonio todas las dimensiones positivas y que refuerzan la identidad, que refuerzan los procesos, que refuerzan digamos, los procesos de resignificación, de patrimonialización, etcétera, etcétera. Y no solamente como el ámbito del conflicto latente, que a veces se hace explícito, y digamos, todo lo que normalmente en Chile se asocia al patrimonio, que son, digamos, el conflicto entre la inmobiliaria y la vida de barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, para mí es muy importante destacar actividades como esta, las que yo no conocía, digamos, y muy alegremente conocí hoy todo lo que se hace desde el programa que tienen ustedes y las realidades de la legua, digamos. Entonces, insistir con el camino tomado, digamos, con las estrategias
que se están planteando, fortalecer la educación, no solamente educación patrimonial, David lo dijo muy bien, los niños y los jóvenes son la generación del futuro y por lo tanto tienen que recibir la educación que merecen y recibir las herramientas que le permiten valorar lo que consideramos valioso como sociedad. Y por eso la educación patrimonial, la educación cívica, la historia, son temas fundamentales que además están desapareciendo del currículum ministerial paulatinamente, el arte. Entonces, esas son las grandes luchas que tenemos que apoyar en conjunto. Pero la invitación es asociarle al patrimonio la imagen positiva de luz y de generar nuevos pactos sociales y culturales, y no solamente los conflictos a los cuales tradicionalmente se asocia, porque esos conflictos son una barrera muy grande que asusta mucho, que asusta a mucha gente y que no permite que el patrimonio se consolide como un tema importante en la sociedad, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Humberto. ¿Qué opinan las demás? ¿Cuáles son nuestras dudas? ¿Qué es lo que quisiéramos comentar, preguntar? Yo quiero comentar. Juega, Francisco. Francisco. Yo soy el coordinador del equipo de regeneración urbana en Legua Emergencia y nosotros como Servio Metropolitano también es un gran desafío y agradecer también que hoy día ya nos estamos encontrando en varias situaciones con David, con Fabiola, con vecinos, con académicos, con distintas personas que estamos bien preocupados del tema y que estamos trabajando y también dando, yo creo que desde un punto de vista distinto a lo que han sido otros programas. Y en ese sentido, desde el programa de regeneración y desde la vivienda, abordando la vivienda, es un tremendo desafío en el sentido de que nosotros como ministerio y como Servio Metropolitano, al estar en un polígono seleccionado, claro, dado a sus potencialidades, también a sus vulnerabilidades, es que nosotros hoy día, en este trabajo conjunto que estamos realizando con Colaborar, queremos tener claro también la identidad. Porque hoy día uno puede decir, y siempre uno habla del patrimonio también, pues se ha dicho como algo físico, como un edificio, como una construcción, pero aquí también nos damos cuenta que hay una población en donde estas viviendas están, digamos, están bastante dañadas ya con el tiempo, no es lo que esperaban, no es lo que quería la población, por ejemplo, en Legua Emergencia cuando uno conversa con ellos. Sin embargo, al pasar de los años y la vivencia y la convivencia genera que ya tiene un valor añadido, histórico, y además hay una vida de barrio que